Queridos hermanos, si yo les propusiera que ustedes mencionaran el pasaje bíblico, el capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento más conocido, ¿cuál elegirían? En el Nuevo Testamento probablemente tenemos pasajes que son mucho más recurrentes y que los tenemos más frescos en la memoria, pero en la frescura de nuestra memoria, ¿cuál sería el pasaje del Antiguo Testamento que a nosotros nos vendría primero, considerando su importancia, la frecuencia con la cual se cita? Eh, Probablemente uno de esos sea el capítulo número 53 del libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro muy especial dentro de los libros del Antiguo Testamento, tanto así que algunos comentaristas lo han catalogado de el Evangelio del Antiguo Testamento. Y el capítulo número 53 es un capítulo que tiene solo 12 versículos, es relativamente corto, pero sin embargo la información que ese pasaje entrega es realmente inagotable. Es muchísima la información. Creo que sería muy difícil poder elaborar una predicación de todo el capítulo sin estar metido en una dificultad de poder sintetizar toda la información que ahí está en el tiempo pertinente para una predicación. Voy a leer en esta oportunidad solo de la última parte del capítulo, que es de donde va a estar centrada la predicación el día de hoy. Versículos 10 al 12 dice así la palabra del Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No tengo que presentar a Lutero. Lutero es bastante conocido por todos nosotros. Y cuando él se refiere a este capítulo del libro de Isaías, al capítulo 53, él manifiesta la siguiente opinión. Estos asuntos son descritos tan claramente que ninguno de los evangelios dan mejor presentación. Los primeros 3 evangelistas solamente dan los puros hechos de su crucifixión. Isaías predice los hechos, la causa, el fruto y el uso. Herido fue. Esto también lo describe Mateo. Pero Isaías muestra la razón por la que él fue herido. Porque nosotros habíamos pecado y éramos incapaces de librarnos a nosotros mismos del pecado de la muerte y del poder del diablo. Es realmente maravilloso que Isaías haya tenido tanta luz y que pudiese predecir el sufrimiento de Cristo tan clara y apropiadamente, aún más que los evangelistas. De otro modo, en toda la Escritura escasamente hay un pasaje igual a este 53 capítulo del libro de Isaías. Hay otro hombre muy connotado dentro del pueblo evangélico, el doctor Henry Morris. Este hombre fue quien se opuso en los primeros años de este siglo con mucha fuerza a la teoría de la evolución y marcó un tiempo importante porque él llevó adelante prácticamente una escuela de pensamiento relacionada con el creacionismo más puro. Y él, cuando habla del capítulo 53 del libro de Isaías, también tiene esta opinión y dice: quien dijo que el 53 capítulo de Isaías es la más completa y la más clara presentación de la muerte de sustitución de Cristo en la Biblia, tiene la razón, porque es el más grande capítulo de la Biblia acerca del sufrimiento vicario de Cristo por nuestros pecados.
Alcancé a encontrar solo esos dos, pero es muy probable que prácticamente todas las personas connotadas que conocemos de todos los tiempos en el Evangelio tengan una opinión muy favorable respecto a este capítulo 53 del libro de Isaías. Hoy día vamos a tomar la parte de este pasaje que habla del Salvador triunfante, de la victoria del siervo del Señor. Primero debemos decir que en el Señor, a través del capítulo número 53 de Isaías, hay una verdadera satisfacción de parte del Mesías. Entre los versículos 10 y 11 se manifiesta esta satisfacción del Salvador. Dice, cuando hablamos de esta satisfacción, no solo hablamos de la satisfacción de Él como hijo, sino también la satisfacción del Padre, que nosotros entendemos que es el originador de este plan de salvación. Él es el quien lo crea, Él es el que le da forma, Jesús el que lo ejecuta, y gracias y gloria al Señor porque el Espíritu Santo sigue administrando hasta el día de hoy este plan de salvación. Y hay una permanente satisfacción de los tres respecto a este plan. Dice la Escritura, con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos. El profeta, gloriosa y de manera muy enfática, declara que el sufrimiento del siervo del Señor fue ordenado por el Señor. Y no solo ordenado, sino que más aún hubo complacencia en él por este sacrificio. Con esto no queremos dar a entender de que tenemos un Dios que se complace en el dolor, en la angustia, sino que más bien da a entender la idea de que está Dios viendo más que el hecho mismo de lo que ahí su hijo sufre, ve las consecuencias que va a tener posteriormente ese sacrificio y ese sufrimiento. Esta, sin duda alguna, era la obra de Dios que se estaba manifestando en todo su poder. Jesús no fue una víctima de las circunstancias. Jesús no murió porque los judíos lo acusaron ante los romanos. Los romanos tampoco son quienes mataron a Jesús, puesto que estaban todas las posibilidades para que él pudiese librarse de una situación. Entendemos que él tiene absolutamente todo poder y todo lo puede hacer, todo está sujeto bajo sus pies. Por lo tanto, él tenía toda la posibilidad de librarse de esta situación. Sin embargo, no lo hace. No son las circunstancias, ni se encontraba tampoco a expensas de la misericordia de ningún poder político o de algún poder criminal. No. Este plan es el plan de trabajo que fue ordenado por Dios el Padre, fue profetizado cientos de años antes, aquí en el libro de Isaías, antes de que esto sucediera. Y esta es la victoria de Dios. No era el triunfo de Satanás, no era el triunfo de las tinieblas, no era el triunfo de los hombres, fue el momento de la victoria de Dios. Tal y cual como la palabra del Señor nos lo menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5, Dios, en la persona del Señor Jesucristo, lo que estaba haciendo era que reconciliaba al mundo consigo mismo. El Padre y el Hijo trabajaron juntos en la cruz. Aunque Jesús fue tratado como si fuera un verdadero enemigo de Dios, sin embargo, nosotros podemos entender a través de lo que nos enseña la palabra de que ellos estaban juntos trabajando en aquel acontecimiento. Él no era enemigo de Dios. Incluso cuando Jesús estaba siendo castigado como si fuera un verdadero pecador, Él estaba llevando a cabo el más santo de los servicios a su Padre Celestial. Él estaba ofreciendo el mayor acto de obediencia al Padre, el mayor acto de obediencia que alguna vez alguien haya ofrecido a un padre, y Él lo estaba ofreciendo. Esta es la razón por la que Isaías entonces entendemos que puede decir, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo.
Dentro de él y por él, el sufrimiento del Hijo no le plació al Padre. No es el sufrimiento el que produce el gozo de Dios. Pero mientras este acto se estaba completando allí en la cruz, mientras este trabajo se llevaba a cabo, se estaba también llevando a cabo el acto de reconciliación del mundo para con Dios mismo. Y esto sí era de completo agrado para el Padre, para Dios. El hebreo habla de una oferta sacrificial específica por el pecado, y tal como lo presenta la palabra del Señor en muchos pasajes del libro de Levíticos especialmente, y en el Antiguo Testamento con mucho mayor frecuencia que en el Nuevo. En el capítulo 5 del libro de Levítico esta idea nos queda absolutamente clara, la idea de la oferta sacrificial específica por el pecado. La idea de una expiación sustitutoria por el pecado está inmersa dentro de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y no puede ser mencionada de manera más específica y extraordinaria como lo menciona aquí el libro de Isaías. Mucho más que el sacrificio físico que Jesús temía, puesto que en algún momento él le manifiesta a su Padre la angustia que le produce el tener que someterse a esto. Ni siquiera alguien que pudiese decir, como se ha escuchado por ahí de pronto en alguna canción, mi Señor sufre tal y como tú sufres. No, Él no sufrió como sufrimos nosotros. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue significativamente mayor. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de personas que ni siquiera son capaces de poder soportar la carga de sus propios pecados y se quitan la vida por eso, porque no fueron capaces de aguantar la presión de sus propios pecados, solo de los suyos? Y sin embargo, en la persona de Jesús, nuestro amado Salvador, fueron cargados los pecados de toda la humanidad y por generaciones. Así que nadie podría alguna vez decir que mi Señor sufre tal y como tú sufres. No, porque nosotros jamás hemos sufrido lo que a Él le correspondió sufrir. Y sumado a todo lo que significaba la carga del pecado de generaciones y generaciones de pecadores, se suma el hecho de que Dios le haya tenido que dejar solo. ¿Quién sufre sus pecados solos hoy día? Dios está para todos. Pero con Jesús no estuvo. Tuvo que dejarlo solo. Esa era la metodología, eso era lo que correspondía. Dios el Padre no podía estar frente al pecado. Y esto todavía imprime una cuota de dolor y de pesar muchísimo más grande todavía en el Salvador. Posteriormente, la muerte de Jesús, su sepultura, el ofrecimiento del Mesías, no es donde se termina aquí la historia. Probablemente cualquier historia, cualquier libro que se hubiese escrito sin considerar las particularidades del hecho de que la palabra del Señor es inspirada por Dios, aquí se hubiera terminado la historia. Con la muerte del protagonista principal, la historia termina. Pero no es así en el caso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive. Y eso es lo que representa aquí cuando nos dice, y verá linaje y vivirá por largos días. La muerte no le pudo contener. El sepulcro no pudo mantenerse cerrado, porque Él tenía que resucitar, porque Él vive, porque así era el plan de Dios. Cuando dice verá linaje, este linaje no es otra cosa sino que sus descendientes espirituales. Nosotros, usted, yo, los que hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, una vez y para siempre.
y ya no estamos bajo la maldición de la muerte. Y la vida que Él tendrá después de su muerte, según lo que nos dice el libro de Isaías, y después de su entierro incluso, será gloriosa. Por eso es que la Escritura lo revela diciendo, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Mesías mirará su trabajo con una vista completa de la aflicción de su alma, y al final quedará satisfecho con este plan llevado a cabo. El Mesías no va a tener nada de que arrepentirse, según lo que plantea el profeta Isaías. Cada pedazo de sufrimiento y de agonía valdrían la pena y traerían un resultado satisfactorio. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y cuando lo vea, él quedará satisfecho. Es en el conocer al Mesías, tanto en quien Él es, como también en lo que Él ha hecho, que nos hace justificados delante de Dios. Él tiene una condición especial, es hijo de Dios, es Dios mismo. Pero no solo se queda con la condición de su escalafón o de su dignidad, sino que más aún debemos reconocer que en esa posición que Él tenía y lo que fue capaz de hacer por nosotros los pecadores. Toda esta acción maravillosa presentada por Isaías trae consigo una gran recompensa de parte del Mesías. Dice la Escritura, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. El glorioso trabajo del Mesías será recompensado. Con la imagen de repartir los despojos después de una batalla victoriosa, podemos ver que el Mesías finalmente triunfará. ¿Quiénes se repartían los despojos, sino solamente aquellos que triunfaban? Entendiendo de que en la antigüedad, cuando los ejércitos enemigos luchaban, el que triunfaba se llevaba todo lo que encontraba del ejército derrotado. Entraba a las ciudades y despojaba a las ciudades para llevarse absolutamente todo lo de valor. Los despojos de guerra eran la industria más sobresaliente de aquel tiempo. Era el método a través del cual los reinos se hacían ricos, despojando a sus enemigos de todo lo que tenían. Y cuando habla aquí el profeta Isaías en el pasaje, y por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, es una idea clara de lo que está diciendo, de que a pesar del sufrimiento del Salvador, a pesar de su crucifixión, a pesar de su muerte, Él triunfará. El triunfo de Él es seguro, está profetizado. Y no se quedó en la profecía, porque eso no es algo que estemos esperando, es algo que ocurrió y que nosotros sabemos que ocurrió. Pablo describe de manera maravillosa este triunfo en el libro de los Filipenses, en el capítulo número 2. Hará que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la recompensa gloriosa del sacrificio de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Es un hecho extraño, es un hecho muy extraño, pero no por eso deja de ser cierto. De acuerdo a nuestro texto, las extraordinarias glorias de Cristo como Salvador han sido todas aquellas que han sido ganadas a través de una conexión con el pecado y con los pecadores. Los mayores triunfos, la mayor alza de la gloria del Señor Jesucristo se han visto precisamente cuando Él ha tenido que inmiscuirse en situación de pecado y con los pecadores. Él ha obtenido su más lustre resplandor, sus gemas más brillosas, la más divina de todas las coronas, a través de haber entrado en contacto con esta pobre raza caída. Por eso es que su luz, en medio de las tinieblas, resplandece como si fuera el mediodía. Al final, los sufrimientos y la humillación del Señor Jesús solamente consiguen traerle todavía más gloria y más majestad.
Es increíble ver que fuera de este verdadero estercolero en el cual nosotros vivimos, este estercolero de pecado, Cristo ha traído esta verdadera diadema, esta joya maravillosa de su gloria, para que se ejecute nuestra salvación. Si no hubiera pecadores, no podría haber un Salvador, no se necesitaría. Si no hay pecado, no hay derramamiento del alma en la muerte. Si no hay derramamiento del alma en la muerte, no habrá reparación de los despojos, no habrá repartición de los despojos con los fuertes. Si no hubiera existido la culpa, entonces no habría acto de expiación necesariamente. En el maravilloso acto de expiación de nuestro gran sustituto, que es el Señor Jesucristo, la divinidad es más gloriosa, es revelada de manera más resplandeciente que en toda la creación y en toda la providencia del poder y de la sabiduría divina. Es aquí donde se ve la más grande de las hermosuras de nuestro bendito Salvador, cuando Él se inmiscuye en el pecado y con los pecadores para poder dar forma a este plan de salvación maravilloso creado por el Padre y ejecutado por nuestro Cristo. ¿Con quiénes es que el Mesías va a repartir estos despojos? Los despojos que han quedado de la victoria de Jesús. No nos olvidemos que la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, nos considera a los salvados en Cristo Jesús como herederos. Esos herederos somos nosotros, los hijos de Dios. Y cuando digo que somos nosotros los hijos de Dios, no lo digo en un sentido con arrogancia, ni con nada. Lo digo con mucha humildad, porque tengo muy claro que no merecía tal herencia, para nada. Ni tampoco la obtengo por lo que yo pudiese ser. Es tal y cual como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Ha sido solamente por el puro afecto de la voluntad de Dios. Pero también tengo la capacidad para poder decir que si no lo estoy diciendo con ningún sentido de arrogancia, es porque aquel que todavía no la tiene, todavía tiene posibilidades de formar parte de esta herencia. Es porque aquel que todavía no se siente heredero de Dios, sepa que puede serlo y que tiene que entregar su corazón al Señor Jesucristo. Entonces entendemos que estos con los cuales Él ha de repartir los despojos son sus herederos, son los herederos de Dios y coherederos de Cristo, como lo usa el lenguaje bíblico. Si es que padecemos juntamente con Él, por cierto, para que juntamente con Él seamos glorificados, como dice Romanos 8. El conocer a Cristo demanda sacrificios, pero esos sacrificios no tienen ninguna comparación con lo que significa todo lo que ganamos en Cristo Jesús, que es una riqueza incalculable. Si solo pudiésemos darle el valor a la vida eterna que se nos regala, no tendríamos con qué pagarla. Él había derramado ya su alma hasta la muerte. Jesús le dio a los pobres pecadores absolutamente todo. No se guardó nada para sí. Lo entregó absolutamente todo por estos indignos pecadores. Todas sus facultades fueron colocadas por ellos, por los pecadores. Hasta de su último trapo fue despojado en la cruz. Todo lo entregó. Ninguna parte de su cuerpo, de su alma, quedaron libres para ser sacadas de este sacrificio. Todo fue convertido al sacrificio del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Hasta la última gota de su sangre, tal como se ha dicho ya antes, fue derramada hasta la copa, que la última gota que quedaba en la copa, en su vaso, fue derramada. Y se encontraba esa copa ahora absolutamente vacía. Él no guardó ninguna reserva. Él no se guardó para sí absolutamente nada. Él ni siquiera mantuvo lo más íntimo de su ser para sí. Él derramó toda su alma y hasta la muerte. Jesús nunca puede convertirse en un pecador.
Y esto debe quedar claro, porque no es esta la idea que se presenta cuando dice que fue contado con los pecadores. Él no era un pecador. Él mismo nunca podría convertirse en un transgresor. Y aún así, voluntariamente, en amor, él fue contado en medio de ellos. Es como si una persona de alta dignidad, de pronto en la instancia en que horrendos pecadores o pecadoras pudiesen ser juzgados, dijera, se está haciendo la lista de estos pecadores, pónganme a mí en la lista también. Pero tú no eres de ellos, pónganme a mí en la lista también. Es como si Jesús hubiera dicho, y se hubiese determinado hacer una lista de los pecadores, los cuales yo seguramente estaría en uno de los primeros. Y Jesús dice, colóquenme a mí también en la lista. Yo voy a estar ahí con ellos. Escriben mi nombre junto a los de ellos. ¿O qué tal si un hombre piadoso mirara una lista de asesinos y dijera, cuéntame a mí también con ellos? Pero eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, y todavía mayor, porque aún el hombre o mujer de la mayor dignidad en esta tierra no tiene comparación ninguna con la dignidad del Hijo de Dios. Entonces, el que él haya decidido ser contado entre los transgresores desde la posición que él tenía es todavía mucho mayor, puesto que no habrá hombre alguno que alguna vez pueda lograr ofrecer un sacrificio en la magnitud que le ofrece el Salvador. Una y otra vez el profeta vuelve a enfatizar el mismo punto. El siervo del Señor, el Mesías, sufre a cuenta de y en lugar de los culpables pecadores. Sabemos que actualmente Jesús tiene un ministerio de intercesión. En el libro de Hebreos, capítulo número 7, en el versículo número 25, dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Habla de la intercesión del Señor Jesucristo por los santos. Esto significa que el trabajo del Mesías se vuelve disponible para todos los pecadores. Es cuando nos vemos a nosotros mismos como pecadores que podemos alcanzar y recibir la salvación. No hay posibilidad de salvación si el hombre no entiende de que es pecador, que su pecado le tiene condenado y que la única posibilidad de escapar a esa condenación es la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante esta fecha que conmemoramos el sacrificio de Jesús. Es una fecha triste porque muere el Salvador, pero detrás de ella hay un Dios que está tremendamente satisfecho por la obra que realizó su Hijo, porque el resultado que ven a través de ello le complace, pues le regala salvación al pecador empedernido. Y es la única posibilidad, la única forma, el único camino por el cual el hombre tiene posibilidad de amistarse con Dios. Que el Señor las bendiga.